Ella va a contar, ¿no? Pero me llama mucho la atención todo lo que se pudo vivir, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien no se acuerda, hermana, ¿verdad? Porque tenía muy poco tiempo de estar viniendo aquí, ¿verdad? Cuando pasó por el proceso, pero preste mucha atención. Buenos días. Démosle aplauso al Rey de Gloria, a ese Rey que lo coronaron con una corona de espinas y en cambio de eso Él se hizo pobre para hacernos rico a nosotros. Y hoy día pues Él nos corona con favores y misericordia. Amén. La gloria sea para el Señor. Bueno, mi nombre es Marianma Cáceres, tengo 44 años de edad. Aproximadamente hace 11 meses me diagnosticaron un adenocarcinoma en etapa terminal en el ovario izquierdo. El hombre dijo: no hay esperanza, pero Dios me dijo: sí hay esperanza. Cumplí con 6 ciclos de quimioterapias y de verdad que fueron fuertes, pero vamos a empezar por el principio. Yo empecé con una serie de síntomas. Y bueno, fui al especialista a hacerme unos estudios y efectivamente pues en los estudios salí bien. Pero hubo un estudio que arrojó que había un tumor en el ovario izquierdo. Y bueno, en el informe, cuando yo leo la tomografía, pues allí no se explicaba claramente lo que en realidad estaba pasando, pero sí en el CD. Y Dios, por la gracia del Señor, Él no permitió que yo me enterara de eso, porque Dios tiene todo controlado. Amén. Todo. Pero Dios, como Él es tan bondadoso, pues Él ya había venido trabajando en mí. Y el pastor Edomar, cuando yo venía para acá, pues me decía: no temas, pero yo no entendía esas palabras hasta el día en que empecé a vivir el proceso. Yo las recordé y yo decía: ya el Señor me venía preparando, que no tuviera miedo. Bueno, se presenta el día, me hacen una primera cirugía porque iban a sacar el tumor. Resulta que cuando la doctora, ella autorizó, ¿verdad?, que se hiciera un protocolo de ovarios, pues se da cuenta que no podía hacer nada porque allí había metástasis. Y le voy a dar lectura, porque como el hombre necesita evidencias, el ser humano necesita evidencias para creer. Pero nosotros, los hermanos de la fe, no, ¿verdad? Nosotros primero creemos y después vemos. Amén. El primer diagnóstico de esa primera cirugía arrojó lo siguiente: epiplón mayor, citoadenocarcinoma seroso, metastásico pobremente diferenciado de alto grado en epiplón mayor. Ovario izquierdo, los cortes histológicos muestran afectación difusa por carcinoma con núcleos de grado intermedio alto, nucleolos prominentes, cromatina vesicular y cantidades moderadas de citoplasmas delicado. El reencuentro mitótico es
completados. El que conoce de medicina, pues puede tener un concepto claro de lo que estoy hablando. Ganglio suprapélvico, citoadenocarcinoma metatásico, pobremente diferenciado en ganglio suprapélvico. Apéndice cecal, citoadenocarcinoma metatásico, pobremente diferenciado en apéndice cecal, incluyendo trompa uterino. Como se puede evidenciar, pues para el hombre esto era el fin de mi vida. Pero cuando yo me enteré de la noticia, porque no lo sabía, yo preguntaba que si habían sacado el tumor. Y bueno, mi esposo me decía que no hablara porque me iba a llenar de gases. Y yo digo que es muy importante ser obediente. Y yo no seguí insistiendo, sino que me quedé tranquila. Luego llegó el momento de la verdad. Y se acerca mi esposo. O sea, los familiares, una reunión allí, tienen que decirle la verdad a Mariemma. Y bueno, cuando se presentó el momento, me dice mi esposo: Mariemma, no se pudo hacer nada. Y yo le digo: ¿cómo que nada? No, me dice, tenemos que ir a quimio. Yo le digo: ¿a quimio? Bueno, a mí el corazón parecía que me lo arrancaban. Yo lloré mucho lloré, porque no les voy a mentir. Pero ahí mismo Dios me dio la fortaleza y yo le dije a mi familia: hasta hoy lloramos porque yo estoy viva y Dios a mí me sanó. Gloria a Dios. Dios a mí me sanó desde el primer momento en que yo creí que Él es el Dios de la verdad, Él es el Dios todopoderoso. Y le digo que me sanó desde un primer momento, porque cuando yo comienzo las quimios el último del mes de noviembre. Cuando yo voy en diciembre, que el oncólogo me hace la revisión de mi cuerpo, él me dice: vamos bien, me dice él. Y yo: gloria a Dios por dentro, ya tú me sanaste, Señor. Y él me palpaba y me decía: si queda líquido hay un poquito, porque yo tenía el estómago grande. Me sacaron 3 litros de ese líquido, porque ya pues la metástasis había agarrado otros órganos de mi cuerpo. Bueno, comenzaron los ciclos de quimioterapias. Le doy gracias a los hermanos de la fe, los que oraron por mi sanidad aún no conociéndome. Desde el más pequeño hasta el más grande le doy gracias, que Dios bendiga su vida, la de su familia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar unos por otros sin conocernos, porque allí debemos aplicar la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, y no olvidemos ese primer amor. Mira, yo le doy gracias a Dios por este proceso, porque ese primer amor yo lo había olvidado y volví a Él. Y si a mí me pregunta: ¿qué quieres cambiar de tu vida? Nada. Yo no cambiaría de mi vida nada, porque esto ha sido lo más maravilloso que a mí me ha pasado. Sí, sufrí mucho, pero eso es poquito para lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es nada, eso es nada. Bueno, luego en febrero me hacen un estudio, un eco. Y me dice la especialista: ¿por qué te van a hacer el eco? ¿No? Le dije, le enseñé el estudio. Cuando ella lo está revisando, me dice: pero no te veo nada. Y yo dentro de mí: es que no vas a ver nada, porque ya Dios me sanó. Yo nunca estuve enferma, Yo no abracé enfermedades, no la abrazo. No debemos casarnos con lo que no viene de parte del Señor, sea lo que sea, porque tenemos un Dios vivo y tenemos que glorificarlo y honrarlo a cada hora, en cada momento. Bueno, entonces ella me dice: no tienes nada. Entonces ella me dice: salga y tome más agua y vuelve a entrar. Bueno, obedientemente, pues yo salí y volví a entrar. Busca ella otra doctora y le dice: sígale revisando. Y se afincaban y se afincaban. Pero es que no hay nada, dice la doctora. Y yo dentro de mí: gloria a Dios, es que no van a encontrar nada, porque yo no tengo nada, decía yo. Bueno, en el mes de marzo
me mandan a hacer una tomografía. Y yo, bueno, Señor, es tu verdad revelada, porque no podemos decirle al Señor que no saquemos nada. No, vamos a decirle, Señor, es tu verdad revelada porque tienes el control de todo. Él tiene el control de todo. Él no nos va a abandonar siempre y cuando nosotros lo busquemos a Él con todo el corazón. En marzo me tocó la tomografía y bueno, no se evidenció tampoco nada porque es que yo nunca tuve nada. Dios ya me había sanado en el momento en que yo creí. Cuando a mí me operaron en la primera oportunidad, los tumorales marcadores estaban en casi 800, era el valor, casi 800. Después de la cirugía, la primera cirugía, el marcador baja a 180. En abril, cuando voy a hacerme nuevamente los estudios, Dios es tan bondadoso, tan bueno, tan fiel, tan misericordioso. El límite era 35, pero Dios nos ama tanto que Él permitió que el límite llegara a 29, ni siquiera en el rango establecido. Amén. Porque Dios trabaja así, con los que lo buscan con todo su corazón. No estamos solos, tenemos un Padre que nos ama. Y cuando en agosto le llamamos esos resultados, dice el doctor, wow, dice, esto está bien, dijo, está sana, no tienes nada. Pues para uno no es sorpresa, porque yo estaba convencida de lo que el Señor había hecho en mi vida. Y dice él, pero hay que operarse. Yo decía que yo no me iba a operar, no, de esa madre de cirugía de aquí hasta aquí. No, ni cuando tuve los hijos míos. No, yo le decía, mamá, yo no me vuelvo a operar. Pero no es lo que nosotros digamos, mis hermanos, es lo que papá Dios diga, porque si nosotros decimos, Dios tiene el control, tenemos que obedecer y creer que Dios tiene el control. Amén. Entonces, bueno, se presentó la segunda cirugía. Pero yo le decía a mi padre, Padre, yo te pido una cosa, glorifícate en esos órganos, porque yo sé que usted puede regenerar mis órganos y el órgano de cualquier persona. Glorifícate, Padre, porque yo quiero que el hombre conozca tus maravillas. Y Dios me escuchó, amén, Dios me escuchó. Se presenta la segunda operación, me opera la misma doctora que lo hizo en la primera vez. Cuando termina la operación, ella le dice a mi esposo, no se parece ni a la primera paciente que operé la primera vez. Sus órganos estaban todos sanos, no habían quistes, no habían pelota, no había absolutamente nada, porque ya Dios había hecho el trabajo, gloria a Dios, porque lo que hace Dios no lo hace el hombre. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Cuando Dios dice no, el hombre dice no, Dios dice sí. Debemos de creer en el único Dios verdadero. Bueno, llegó el día de la operación, todo bien. Vino el proceso de recuperación. Luego hace poco fuimos a consulta y le llevamos 6 muestras de esa segunda operación. Mire, yo les digo algo, mis hermanos. Dios tiene el control de todo y Dios es bueno. Y las cicatrices tienen que permanecer en nosotros, porque eso te recuerdan de dónde Dios te sacó. Y yo cada vez que veo esta cicatriz, la llevo con tanto orgullo y digo, wow, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, porque me sacaste de lo más bajo. Me diste nueva vida, nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esos estudios, ¿verdad? De esas muestras, se tomaron 6 muestras en esa segunda cirugía. La primera muestra era del epiplón, dice libre de neoplasia. Amén. Útero más anexo derecha, histerectomía total, cuerpo uterino, cuello uterino, libre de neoplasia. Anexo derecho, ovario libre de neoplasia, trompa uterina libre de neoplasia. Citología y había líquido, 20 cc había quedado de líquido, porque Dios no se equivoca, era necesaria esa operación porque había líquido. Y el doctor
a través del Dios Todopoderoso, él me decía que si había líquido, había un poquitico, y efectivamente pues no se equivocó el doctor, sí había líquido, y eso arrojó negativo para células malignas. Quiere decir, amén, la gloria sea para el Señor, que lo que Dios hace no lo hace el hombre, ¿verdad? Amén. Y bueno, cuando fuimos a consulta, pues el doctor me dijo, esto es una respuesta completa, desaparición total de la enfermedad en el cuerpo. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y los invito para que sigan buscando de Él. No escuchen los dardos del enemigo, no abracen enfermedades pese a las circunstancias. No crean que esto que yo viví es más doloroso que cualquier proceso que puedan presentar. No, creámosle al Dios verdadero, a ese Dios que hace lo imposible posible. Amén. Toda gloria, toda honra sea para el Señor Jesucristo. Y le damos la gracia porque el Espíritu Santo se está derramando su gloria en este momento en cada uno de ustedes. Aumenten su fe, no crea lo que el hombre diga, sean obedientes. Yo digo que en la obediencia está la victoria. Seamos obedientes y bueno, Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendigo la vida desde el más pequeño hasta el más grande. Bendigo la vida de toda mi familia que estuvieron conmigo en ese proceso. Mis hermanas del Café con Dios que iban para allá, me encantaban, nos gozábamos, ¿verdad, mi hermana? Para mí era algo demasiado, me gustaba estar con ella. Bendigo la vida de mi esposo, que yo sé que no estaba bonita, pero él me decía que sí, cuando no tenía pelo, para no hacerme sentir mal. Pero bendigo la vida de él, amo a mi familia, amo a mis hijos, los amo a todos en el amor de Cristo. Bueno, este es mi testimonio para que ustedes vean que Dios sí existe, Dios no es un Dios de mentira. Amén, amén. No es nada, mi tío, hermano, soñé que el cabello, yo le decía a mi esposa mucho antes de que le dieran el diagnóstico, yo iba a Motatán y yo iba en una buseta. No, mentira, yo me monto en una buseta y se baja Mariema antes de saber que estaba sana, no sabíamos que estaba sana completamente, pues. Y cuando yo la veo, sabíamos que estaba enferma, y cuando yo la veo en el sueño, la vi con el pelo largo y negrito. Le dije, esa es la sanidad del Señor. Qué bueno es el Señor, amén. ¿A cuánto ha bendecido este testimonio para la gloria del Señor? Qué bueno es Dios, amén. Cuando Dios me ponía a ministrar al Señor en este lugar, María Emma estaba allá en ese lugar, y el Señor me dijo, dile que yo preparo los mejores soldados para las guerras más difíciles. 2 veces le ministré eso antes de que le dieran ese diagnóstico. ¿Verdad? Como ella dice, ya el Señor la estaba preparando. Y cuando yo comenzaba a orar, nosotros comenzaba a pedirle al Señor, o cuando supimos, ¿no? Para empezar a orar, nosotros íbamos en Maracay, íbamos para el Jesús Fest. Íbamos algunos de los muchachos en los carros y me llega un mensaje dándome la noticia de lo que estaba pasando, y era una noticia nefasta, recuerdo hoy. Yo me quedé en el carro como preguntándole muchas cosas al Señor. Le dije, Señor, pero es que ellos vienen llegando a la iglesia, apenas están llegando a tus caminos, ¿cómo van a pasar por esto? Yo no quería ni manejar, lo que pasa es que íbamos en camino, pero ya Dios tenía el control de todas las cosas. Y le dije, Señor, yo te pido algo. En medio de las oraciones, cuando empezamos a orar en esta iglesia, orando por los enfermos, yo le dije, Señor, yo te pido algo. Yo quiero que tú, con toda humildad se lo dije al Señor, yo quiero que tú me muestres que si tú estás en esta iglesia, que si tú eres un Dios de poder, no porque lo dudaba, no, sino porque es hermoso poder recibir la confirmación del Padre,
si tú estás en este lugar, si tú eres nuestro Padre, y si estamos en el camino correcto y en el llamado correcto que tú nos has hecho, sana a esta mujer. Y ahí está la respuesta del Señor. Dios está en este lugar, Dios es nuestro Padre, Él es nuestro médico, y estamos en el camino de la verdad, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es... En la Iglesia Comunidad Cristiana